Resistencia de materiales. Análisis de resistencia de materiales de un objeto en la vida cotidiana. En este caso, calzado deportivo. Por López González Dulce María. Primero, definiremos resistencia de material, que es la ciencia que se encarga de estudiar los materiales sometidos a esfuerzos externos, así como sus deformaciones o tensiones. El calzado deportivo es uno de los objetos mundialmente usados, ya que no solo son para deportistas, sino que cualquier persona los puede elegir por encima de un calzado convencional. Situaremos su origen a finales del siglo XVIII. Los fabricantes de esa época usaban caucho y lona. Después pasaron a una suela de goma, pero de igual manera siguen usando lona. Las funciones principales en las que se basa un diseñador para hacer calzado es la facilitación, que es la facilitación de movimiento, la protección, que es mantener el pie del usuario en óptimas condiciones, y la corrección, que es corregir algunas posturas o enfermedades generadas por calzados distintos. Su elaboración la resumiremos en 4 puntos: diseño de patronaje y elección de material, que es cuando los diseñadores se juntan a tener una lluvia de ideas, las plasman en materiales adecuados, previamente seleccionados, de acuerdo a las necesidades. Después, el montado en frío, es donde se preparan las piezas superiores e inferiores para su cosido, y en esta parte se combina la suela de la espuma. Después, el armado y pegado, es donde la parte superior y la suela se ensamblan con una capa de pegamento. Son secados en túneles de calor y puestos en prensas hidráulicas. Posteriormente está la presión, frío y deformado. Una vez prensados, se colocan en un túnel frío para asentar el pegamento. Se utiliza una máquina para empujar la horma para evitar arrugas y se pone la plantilla. Y así es como están listos para usarse. Las partes del calzado las dividiremos en superior e inferior. En la parte superior es donde se sitúa la función de proteger el pie y mantenerlo sujeto al resto del calzado. Debe permitir la variedad de movimientos y los materiales más comunes son los textiles. Esta parte se subdivide en 4 partes: el empeine, que suele ser de cuero sintético o cuero normal cubierto de nylon. Debe de tener resistencia a tracciones, desgarros, flexiones, y debe de tener una unión permanente. Después están los refuerzos externos. En esta parte están los cordones, gomas, elásticos o velcros. Se encuentran superpuestos en el empeine. Pueden ser de piel, sintéticos, etc. Después está la plantilla, que su función principal es disminuir la fricción. Puede ser de cuero o sintético. Debe de ser resistente a la torsión en la cual se encuentra el pie en constante actividad. Finalmente está la contraparte. Esta parte comúnmente es de PVC. Se sitúa en puntos estratégicos del calzado para dar rigidez, como el talón, el empeine o el arco. También son utilizados para prolongar la vida del calzado y evitar su deformación. Algunos de los materiales que mencioné son el nylon, cuero, PVC. Se eligen principalmente por su elasticidad, que son transpirables, dúctiles, inoloros, ligeros, no inflamables, rígidos o flexibles en el caso del PVC, que es un material bastante versátil, aislantes eléctricos, etc. Estos materiales son resistentes a cambios ambientales, tensiones, roturas, elongaciones, desgastes, tracción, abrasión, hongos o agentes bacterianos, cambios ambientales, deformaciones, etc. Después está la parte inferior, que es donde debe de existir mayor resistencia a la compresión, elongación, peso, cambios de temperatura, flexiones, fricciones, abrasiones,
Debe de ser impermeable, flexible, elástico, etc. Esta parte se subdivide en dos partes: la entresuela, que está situada entre el material de corte, es decir, la parte superior, y la suela, que es la encargada de aportar amortiguación y estabilidad. Después está la suela, que es la que está en contacto con el suelo. Debe de ser un material de mayor dureza, por lo tanto, debe tener mayor resistencia. En esta zona tenemos el poliuretano y el etilvinilacetato. Se caracterizan por ser flexibles, ligeros, impermeables, aislantes térmicos, maleables, lavables y principalmente livianos. Tienen resistencia a cambios ambientales, solventes químicos, corrosiones, cambios de temperatura, deformaciones. En las características mecánicas es donde se originan las especificaciones para la elección de materiales de acuerdo a su resistencia. Las características mecánicas principalmente son cuatro, que es amortiguar. Esta tarea es principalmente distribuir fuerzas generadas por el contacto con el suelo. Es la capacidad de disminuir la magnitud de las fuerzas que se generan en este impacto constante. Esta parte de amortiguar ha desencadenado producción de aportaciones de materiales y sistemas de diseño, principalmente en la mediasuela, donde se han generado geles, siliconas, burbujas de aire, paneles hexagonales, rejillas, etc. En la flexión se toman en cuenta los movimientos del pie durante la práctica. Hace que las articulaciones lleguen a grados máximos de movilidad y esto es lo que el calzado debe de respetar y facilitar. La tracción y agarre es durante los movimientos ya que se genera fricción. Esta fricción genera cargas necesarias para la impulsión del cuerpo o para frenar o estabilizar el pie sobre la superficie. Finalmente está la sujeción. Es donde el calzado se ajusta al pie sin incomodar con presión de más y debe de adaptarse a las variaciones dimensionales que el pie puede experimentar durante actividades. Por ello se colocan encordados, correas, velcros, que la mayoría del tiempo son elásticos. Dentro de la biomecánica del calzado tenemos tres principales movimientos al caminar, que es la flexión y extensión, la inversión y eversión y la aducción y abducción, que es este movimiento de talón y punta, es este recorrido. Dentro de las pruebas de calidad, principalmente tenemos la hiperelasticidad. Los materiales hiperelásticos son aquellos que al estar sometidos a grandes cargas no presentan una deformación aparente. Algunos materiales son como los elastómeros, polímeros, gomas, neumáticos, calzado, mangueras, sellos, incluso materiales biológicos como arterias, músculos, piel. Un material hiperelástico tiene un comportamiento no lineal, el cual significa que su respuesta a la carga no es directamente proporcional a su deformación. El comportamiento típico de un material hiperelástico consta de tres fases. Primero, cuando el material muestra una pequeña deformación lineal elástica debido a la deflexión de las paredes celulares. Después, cuando una pendiente de deformación con un rango relativamente pequeño de esfuerzo es debida a la deformación elástica de las paredes celulares. Y en tercer lugar, la región de densificación se produce a altos esfuerzos por el aplastamiento de paredes celulares, dando lugar a un rápido aumento del esfuerzo de compresión, que es lo que se ve en esta gráfica, donde está la tensión y la deformación y se ve la elasticidad del material. En conclusión, al analizar cada una de las partes de un producto comúnmente usado, denota todo lo que conlleva una simple pisada, es decir, la cantidad de números o estudios que se hacen para que un material sea válido y que se pueda usar de manera segura en un diseño de calzado.
Para el diseñador es de vital importancia considerar aspectos físicos, químicos e incluso biológicos como la biomecánica para lograr elegir el material correcto de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la situación. Esto es todo. Muchas gracias.